Nosotros creemos que es importante recordar no solamente el lugar del niño en la iglesia, pero el lugar del niño en la familia. A veces nosotros, cuando vemos la participación de los niños en el culto, encontramos tiernos y así como que y no normalizamos eso. El desafío es que normalicemos eso, porque ellos también adoran a Dios. Y su participación no debiera ser algo así como tan excéntrico, sino que una parte normal. Ellos deben aprender, juntamente con nosotros, a que ellos son parte de este culto. Y eso es lo que queremos lograr por medio de ese día en especial. Es, obviamente, para nosotros adultos, es también un ejercicio de adoración, de cómo nosotros somos una comunidad que incluye toda la familia y no solamente una iglesia adultocéntrica. Eso es el objetivo del mensaje también en esa mañana. Vamos a estudiar sobre cómo acercar los niños a Jesús, cómo nosotros acercamos los niños a Jesús. Como dijo el texto que leímos al inicio, no debemos impedir a los niños de acercarse a Jesús, todo lo contrario, incluso aprender de ellos. El texto para nuestra meditación está en Deuteronomio 6, los versículos 1 al 8 y después los versículos 20 a 25. Les voy a invitar a que se pongan de pie. Vamos a leer ese texto juntos. Yo voy a leer una diapositiva, ustedes leen la siguiente y así todos leemos la palabra de Dios como está ahí en Deuteronomio 6. Dice así la palabra de Dios: estos son los mandamientos, estatutos y leyes que el Señor, tu Dios, mandó que te enseñara y te pongas en práctica en la tierra que vas a tomar posesión. De esta manera, durante toda la vida, tú, tus hijos y tus nietos temerán al Señor tu Dios, cumpliendo todos los estatutos y mandamientos que te doy, así disfrutarán de larga vida. Escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer. Así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abundan la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca y escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. En el futuro, cuando tu hijo pregunte qué significan los mandamientos, estatutos y leyes que el Señor nuestro Dios nos mandó, Le responderás: en Egipto nosotros éramos esclavos de Faraón, pero el Señor nos sacó de allá con gran despliegue de fuerza. ante nuestros propios ojos, el Señor realizó grandes señales y terribles prodigios en contra de Egipto, del faraón y de toda su familia, y nos sacó de allá para conducirnos a la tierra que a nuestros antepasados había jurado que daría. El Señor nuestro Dios nos mandó temerle y obedecer estos estatutos para que siempre nos vaya bien y sigamos con vida. Así ha sido hasta hoy. Todos juntos. Y si obedecemos fielmente todos estos mandamientos ante el Señor nuestro Dios, tal como nos lo ha ordenado, entonces seremos justos. Tomen asiento, hermanos. Vamos a orar una vez más. Señor, tu palabra fue leída delante de nuestros ojos. Te pedimos, Señor, que tú nos
permitas entenderla, aplicar a nuestras vidas y vivir de acuerdo a tu palabra, para que vivamos vidas santas, para la bendición de nuestras familias y para la gloria de tu nombre. Ayúdanos, Señor, en eso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, es en nuestra cultura más que evidente la importancia que podemos dar a la niñez. Nosotros los alimentamos bien, les ponemos bonita ropa, los llevamos a buenos colegios, pero no siempre fue así. La historia de la niñez muestra que hasta sino en la modernidad el niño ocupaba un espacio muy relegado en la sociedad. De hecho, no contaban en el mundo antiguo con ningún derecho. Era muy común hasta pocos siglos atrás que todo el núcleo familiar trabajara desde la edad en que uno se podría poner de pie. Entonces, el concepto que nosotros tenemos de infancia no es para nada el mismo concepto que en toda la historia se vivió ahí con relación a los niños. Era tan así que en el mundo greco-romano, cuando una familia tenía un bebé y era una niña y ellos no querían tener esa niña, ellos la botaban. El bebé recién nacido la botaban en el basural. Y los creyentes del primer siglo, los primeros creyentes de la iglesia primitiva, quedaron en evidencia incluso también porque ellos no solamente no botaban a sus hijos, no los echaban o no los mataban netamente, sino que iban a los basureros a recoger y a adoptar a los niños que habían sido botados por la sociedad que los circundaba. La conducta de los creyentes era completamente contraria a lo normal del pensamiento de la gente. Entonces, fíjense el lugar del niño en la familia. Y aquí nosotros vemos instrucciones bíblicas, no solamente al pater familias, al cabeza de la familia, al hombre o netamente a los adultos, pero instrucciones que llegan a todos los miembros del núcleo familiar, incluyendo los niños. Incluso el apóstol Pablo, ya en el primer siglo, cuando da instrucciones a la iglesia, se dirige también directamente a los niños. Él da instrucciones no vía los padres, sino que directamente a los niños, mostrando este cambio de postura que la ley del Señor presenta para la niñez. Por lo tanto, la ley de Dios termina siendo como un refugio, una protección para niños, para mujeres, para huérfanos, para viudas, para extranjeros, para esclavos, porque el Señor va tratando de, por medio de su ley, hacer ver cómo se vive en esta nueva humanidad, en esa nueva historia que Él está construyendo por medio de la redención. Entonces, es importante ver cómo el lugar del niño ha cambiado a lo largo de la historia, pero nuestros días hemos vivido sentimientos encontrados con ese tema, porque si bien por un lado hemos crecido como sociedad en entender el lugar y el valor del niño, o sea, ya no se debe echar los niños al basural si uno no lo quiere, si bien por otro lado hay una nueva forma de educarlos, donde en muchos contextos el niño pasa a ser tan hiperprotegido que pasa a ser el rey del hogar. Él gobierna, él quien toma las decisiones de lo que se come, de lo que se ve, de lo que se hace, y pasa a tener una influencia, un control bastante grande sobre sus padres. Por otro lado, en esa misma sociedad encontramos en muchos contextos familias donde la violencia es bastante grande, el abandono es bastante grande. Por eso tenemos como hoy día el día de oración por el huérfano, porque aún siendo una sociedad que cree que está mal echar a los niños de la casa, hay muchas familias que sí lo hacen. Entonces vivimos en un mundo caído, y en ese mundo caído encontramos todas esas distorsiones en relación a qué hacer con los niños. Y eso es lo que la palabra de Dios viene a corregir. El texto que nosotros leímos es conocido por los judíos y en la historia como la Shema. Shema porque en el versículo 4 comienza con esa palabra griega, es oye Israel, que en hebrea, Diego, esa palabra en hebreo, oye Israel, que en hebreo se dice Shema, y ellos repiten diariamente, los hebreos repiten los versículos 4 a 9 del capítulo 6 diariamente. Es un versículo clave, así como otros versículos del Pentateuco que dan así como la identidad del pueblo de Israel, ¿cierto? Entonces, algún cable que está medio malo. Sigamos.
el texto bíblico que nosotros leímos es importante para la historia de Israel, porque aquí en ese capítulo o en ese libro como un todo, ¿qué es lo que está haciendo Moisés, el autor del libro? Moisés está preparando una nueva generación para poseer la tierra. Entonces él da instrucciones a lo largo de todo ese libro y que tiene ese nombre, Deuteronomio, o sea, segunda ley, porque él está haciendo una recapitulación. Ustedes saben que los hebreos salieron de Egipto y como que no se portaron muy bien en los primeros años ahí. Ellos salieron y cuando iban a ingresar a la tierra, ellos dudaron del poder de Dios de llevarlos a la tierra prometida y el Señor dijo, ¿sabe qué? No quieren ir, entonces ninguno de ustedes va. Ustedes van todos a morir acá, en el desierto, y sus hijos entrarán. Y pasaron 40 años en el desierto, y esa generación era una generación que o era muy niño o nació en el desierto. Y ellos estaban entonces para ingresar en la tierra, y Moisés, ya muy entrado en años, prepara a este pueblo. Y con todo ese libro, especialmente con ese capítulo, exhorta a que ellos sean fieles al Señor. Y esa instrucción es muy importante porque Dios no solamente le está dando reglas, hagan esto, no hagan esto. Lo que Dios está haciendo aquí, sobre todo en ese capítulo, es construyendo una cultura. No solamente dando instrucciones, hagan esto, aquello, sino que está construyendo una cultura que efectivamente va a moldear todas las acciones. Por eso que el Señor da instrucciones amplias. Ama al Señor. Después, con el corazón dispuesto a amar al Señor, todo lo demás cae en su debido lugar. Ese texto nos servirá de base para meditar en el lugar del niño en nuestra familia, en nuestra iglesia, y cómo llevarlos a Jesús, exactamente porque en ese texto el autor bíblico exhorta a la nación y a las familias a cuál debe ser la relación de estos niños con la ley, con la familia y con el plan redentor de Dios. Por eso es importante meditar en ese texto como una forma de incluir los niños en ese plan redentor. ¿Cómo podemos entonces acercar los niños a Jesús? Dos elementos, el texto da para muchas análisis, obviamente, es un texto bien profundo, pero vamos a hacer dos destaques en ese texto que nos permite entender cómo el Señor nos guía a ser una iglesia que efectivamente trabaja para acercar los niños a Jesús, cómo el Señor nos guía a ser familias que efectivamente están llevando a sus niños a Jesús y no simplemente arrastrándolos al templo el domingo de la mañana. La primera cosa que nosotros debemos entender es que nosotros debemos poner el evangelio en lugar del moralismo al momento de instruir a los niños. Es interesante porque el texto, el versículo primero, trata de definir quién es el centro de todas las relaciones humanas y sociales. Hemos dicho que en la antigüedad el niño no estaba para nada cerca del centro. Pero en muchos contextos de nuestra sociedad, muchas familias tienen a sus hijos como el centro que da sentido a todo el núcleo familiar. Y no es poco común casos donde cuando los hijos crecen y se van, los matrimonios se divorcian, porque estaban unidos solamente por los niños. Y es muy común y muy entendido en nuestra sociedad como algo valorable, por los niños, hago por los niños, hago por los niños, como que dando la idea de que el niño es la razón de existencia de muchas familias. Obviamente que al fin del día la razón de la existencia de muchas familias puede ser una serie de otras cosas, el propio trabajo, el consumo, una serie de otras, incluso la propia religiosidad. Pero ¿qué es lo que Dios quiere construir aquí? Una cultura. La cultura que Dios quiere construir redime el niño en su función de niño, pero no pone el niño al centro, pone a Dios al centro. Dios como Señor nuestro y único. Y esa es la parte más importante de la Shema. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Debemos entender eso. Solo hay un Dios que gobierna todas las cosas. Y ese Dios no soy yo. Y es muy importante también que enseñemos a los niños que Él también debe someterse al único Dios que existe y doblegar sus voluntades a la voluntad de aquel que gobierna todas las cosas. Y es
esa exhortación que nos permite, que nos da la base para efectivamente obedecer el orden que Él da enseguida, porque Él dice, ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente. ¿Cuál es la base de esa orden? Solo hay un Dios. Toda la existencia humana gira alrededor de esa única realidad. Solo hay un Dios y ese Dios no eres tú. Solo hay uno que demanda que sus voluntades sean hechas y este no soy yo. Es el Señor. Entonces debemos orientar nuestras familias, orientar nuestras vidas, orientar nuestras agendas, orientar nuestra historia hacia esa realidad primaria. Y lo más interesante es que el Señor se pone como el único Dios sobre toda la humanidad. Y en vez de decir así como de una forma muy ríspida y muy directa, con todo derecho de hacerlo, así como yo soy el Señor y ustedes nada más tienen que callarse porque tienen la suerte de seguir vivos, porque ustedes merecen la condenación eterna por pecadores que son, así que tienen que agachar el moño y obedecerme nomás y tranquilito, si no los fulmino. Podría haberlo hecho. Pero la sabiduría divina dijo, no va a sonar bien. No es que no va a sonar bien, es que no es esa la cultura y la relación que el Señor quiere que tengamos con Él. Porque como Él diseña, dibuja, arma la relación nuestra con ese Señor que es Señor de todas las cosas. Es una relación basada en amor a Él. Y yo sé que nuestra cultura, cuando habla de una relación de amor, trata de bajar perfil a todos los aspectos morales, porque Dios es amor y Dios soporta todo. No, es otra cosa. Al decir, ama al Señor con todo tu corazón, lo que Dios quiere decir es que mi relación con el Señor no es una relación mecánica, porque esa es la relación religiosa básica. Hay una divinidad, yo le brindo favores a esa divinidad para caer bien con esa divinidad y esa divinidad me favorece. Al igual que la relación que ustedes tienen con sus jefes, ¿cierto? Ustedes tratan de hacer todo bien para, ¿cierto?, caer en el favor del jefe y que el jefe te tenga en buena, porque el viernes vas a pedir permiso para ir al retiro, entonces tengo que caer bien al jefe, ¿cierto? Y a veces nuestra relación con Dios es así. Tanto que cuando estamos en crisis, con problemas o ansiosos por algún evento, tenemos una entrevista importante, una solución de un problema importante, como que nos ponemos más canutos, así como que tratando de portarse bien esta semana para que Dios me bendiga con la prueba. Voy a pecar menos para contar con el favor divino. Dios establece aquí que la relación con Él no es así. La relación con Él es una relación bastante más personal, bastante más íntima. Porque la orden de Dios es amarlo, no someterse ciegamente ni tratar de comprar sus favores. Porque lo que Dios quiere decir es que todos sus favores son gratuitos. Pero hay un deber, y amar no es netamente un sentir, una cosa, es un deber, por eso es una ley acá. Amar al Señor es un deber porque no hay otra forma de relacionarse con Dios que no sea por medio de entregar totalmente mi corazón, mis afectos, mis sueños, mis placeres y encontrar en Él realización, placer, esperanza y paz. El deseo de Dios es que nosotros entendamos que el Evangelio tiene que ver no con lo que hacemos, sino con quienes somos. Pero ¿qué es lo que decimos a los niños? Pórtate bien. Y tratamos de modelar solamente el comportamiento separado de su historia. ¿Cuál es su historia? La historia del Evangelio. La historia que Dios está contando acá. La historia que vemos en ese texto. El deseo de Dios es que entendamos que el Evangelio tiene que ver con lo que nosotros somos.
y no netamente con lo que hacemos. Porque cuando nosotros entendemos que y eso es lo que él está diciendo acá, soy pueblo de Dios. Yo soy pueblo de Dios. ¿Y por qué tengo que amar? Porque eso es lo que yo soy. No estoy haciendo algo para lograr ser o para conquistar un beneficio a. Eso es resultado de mi propia identidad. Por lo tanto, el Señor está enseñando al pueblo a cómo ser este pueblo, a cómo se relacionan con Él, qué tipo de Dios es ese. Y es interesante porque cuando el texto pone al final, en el futuro, cuando sus hijos pregunten, ¿qué son esas leyes? ¿Cómo responderían? El texto no dice, ustedes van a explicar y da una explicación técnica de haga esto, esto puede, esto no, esto puede, esto no, esto sí, esto no. No incluye ninguna de esas explicaciones. ¿Cómo explica el texto la ley? Contando una historia. Nosotros éramos esclavos. ¿Qué significa esa historia para nosotros? Esa es nuestra historia. Porque la historia del pueblo de Israel esclavo en Egipto es nuestra historia, muertos en nuestros pecados. Esa es la historia de la humanidad. Nosotros estábamos esclavizados por el pecado y el Señor intervino con mano poderosa y derrotó todo lo que nos tenía sobre nosotros. Él nos libró, Él abrió el mar y fuimos bautizados pasando por el agua. Fuimos sacados del dominio del mal y Él nos hizo su pueblo. Él nos compró para sí. Eso es nuestra historia. El Evangelio no son reglas. El Evangelio es una historia que define quiénes somos. Y nosotros queremos que los niños simplemente obedezcan las reglas y entiendan el Evangelio como venir y callarse y portarse bien y hacer el bien y no pegar al amiguito. Incluye eso, pero es mucho más que eso. Y tenemos que entender que si bien nuestros hijos bautizados en la iglesia son parte de la familia de Dios, ellos también son pecadores y ellos también, si no se arrepienten, si no entregan sus vidas a Jesús, ellos también entrarán en el camino del infierno, así como cualquier otra persona que rechaza a Jesús como su Señor. Y tenemos que darles no solamente la información de qué deben hacer, pero efectivamente cuál es la historia. Ustedes que son padres deben tener esa historia en la punta de la lengua, porque esa historia es la que explica quiénes ustedes son. Traten de, si posible, escribir por escrito literalmente una explicación de por qué nosotros nos levantamos todos los domingos en la mañana para venir a la iglesia. Y respondan una serie de preguntas que ustedes pueden hacer a ustedes mismos, esperando que sean preguntas que ellos podrían hacer. Primero, ¿por qué el domingo y no cualquier otro día? Segundo, ¿por qué tenemos que ir? Tercero, ¿y qué pasa si no voy? ¿Qué significa eso? ¿Por qué están estos momentos? ¿Por qué tenemos que parar, cantar, sentar, orar, leer? ¿Qué hago con esa información? ¿Qué es eso? ¿Qué tipo de gente son esas? Tengo que responder eso, pero tengo que responder eso en el marco de una historia. ¿Cuál es la historia? La historia de la redención, la historia de las Escrituras. Tengo que comenzar con esa historia que dice quién soy. ¿Por qué ustedes dicen a sus hijos quiénes son ellos? Ellos tienen un nombre que muestra que ellos son sus hijos, ellos saben eso. Ellos tienen sus familias, ellos tienen sus relatos de creación y que son muy importantes esos relatos fundacionales para nuestra existencia. Entonces yo me acuerdo que cuando chico nosotros teníamos unos primos que vivían en tal parte. Yo sabía que eran mis primos, era mi familia, eso era mi historia. Pero nosotros necesitamos hacer, primero, nosotros entender nuestra historia dentro de la historia del Evangelio. Y romper primero en nuestro corazón con ese moralismo pragmático de portarse bien para que Dios nos bendiga. Y entender que la redención es Dios revelándose en la historia, culminando en Cristo como nuestro Salvador, como el que nos sacó de Egipto y nos hizo su pueblo. Y eso es lo que somos. Hacemos eso porque eso es lo que somos. Y debiera ser tan profundo en nosotros
Así como el acento chileno son para los chilenos, ¿cierto? Cuando alguien en cualquier lado del mundo escucha a alguien diciendo po, ¿cachai? Chileno, ahí identificado. ¿Cómo sé? Porque hay algo de su cultura que es muy peculiar y muy fuerte. Es su historia. El Evangelio tiene que ser nuestra historia. Pero, ¿qué hacemos nosotros con los niños? Nosotros, primeramente, enfatizamos más el comportamiento en lugar de la identidad. Y claramente los niños necesitan un énfasis concreto en lo que deben hacer, porque no tienen una mentalidad tan abstracta o abstracta como nosotros los adultos, pero van desarrollando esa mentalidad abstracta a lo largo de su vida, pero traducimos el Evangelio en frases muy simplistas. Y no es que nosotros no brindemos a los niños historias, de hecho ese es el problema. Nosotros contamos historias a los niños, pero las contamos de la peor manera posible. Nosotros le echamos a perder la Biblia a los niños cuando contamos las historias de forma aislada, cuando las contamos donde cada historia hay una virtud moral que imitar y un héroe que aspirar a ser. No existe eso en la Biblia. Eso es Disney. La Biblia no trae héroes en cada historia. Sansón no es para nada un héroe, para ningún ser humano, menos para los niños. Imagínense, contar la historia de Sansón como un héroe. El loco se acostó con un montón de mujeres, con prostitutas, y que rompía constantemente su pacto con el Señor. Se dejó llevar por sus emociones y murió ciego. ¿Qué tipo de héroe? Ni Hollywood fue tan fuerte en la idea de un antihéroe como fue Sansón. No, tenemos que cambiar la forma como entendemos las historias bíblicas. Y entender que lo que las historias están haciendo es contar un gran relato donde todas ellas se conectan para contar un único mensaje. Ese mensaje que está resumido aquí en ese capítulo. Éramos esclavos y el Señor intervino a lo largo de la historia para redimirnos. Y esa redención culmina en Jesús, nuestro Salvador. Esa es nuestra historia, la historia que explica quiénes somos. Y a veces contamos las historias de los niños más para entretener que para formar. Más así como que para rellenar, ¿cierto? Entre David, Goliat y Dora están ahí, ¿cierto? Y a veces no sabemos nosotros establecer una diferencia profunda en cada una de esas historias. Uno va a decir, no, pero una es Biblia y la otra no. Pero la forma como contamos es una forma tan antibíblica que nos brinda a los niños lo que la historia está buscando brindar: identidad. Por lo tanto, no es que no debemos contar las historias, debemos contar las historias, pero debemos contar las historias según la historia que la historia está contando. Debemos ser fieles al relato, a la intención, a la función de esta historia para nosotros. Debemos recordar una y otra vez la gran historia y ubicarnos nosotros en esa línea. Porque si yo no puedo ponerme a mí en la línea del tiempo que comienza con Adán, culmina en Cristo y sigue hasta hoy día, yo no entendí la historia bíblica. Porque la historia bíblica comienza con Adán, culmina en Cristo, pero me incluye a mí. Es mi historia, es la historia de mi familia. ¿Han hecho ustedes el árbol genealógico? Muy entretenido. Estábamos recién ahí con mis hermanos, quizás aspirando ahí a ver si encontramos parientes europeos para que nos dan ahí un pasaporte europeo. Y ellos estaban ahí en ese ejercicio de buscar parientes. Y hay un montón de parientes que yo no tenía idea, así como que, pucha, qué interesante. Pero es interesante cuando uno va estudiando y viendo que todas esas personas, la forma como vivieron, los orígenes afectan nuestras vidas hoy. Porque tus ADNs son resultados del origen de sus padres y de sus abuelos y de sus bisabuelos, y de que en algún momento de su historia alguien era rico y perdió todo, y ahí toda la familia quedó pobre para siempre, ¿cierto? Todos tenemos una historia así. Debemos remontar esa historia hasta la historia del Evangelio y decir a los niños: esa es tu historia. No es una historia, es tu historia. ¿Y qué dice tu historia? Que tú y yo, nosotros, estábamos perdidos y fuimos rescatados.
necesitamos traer los niños a la iglesia, no nuestra iglesia. Ellos no deben acompañarnos acá. Porque cuando ustedes llevan sus hijos a la casa de la abuela, ustedes no dicen, vamos a la casa de mi madre. Es mi madre, es mi padre. No, ¿qué dicen? A la casa de la abuela. ¿De quién? ¿Suya? No, de ellos. Es la abuela de ellos. Ellos tienen una relación con ella diferente de la tuya. Pero ellos pertenecen ahí. Ellos tienen ese derecho. Lo mismo pasa acá. De igual manera. No es tu iglesia que tú la traes así como agregado. No. Es la iglesia de ellos. En el momento que ellos fueron bautizados, ellos se hicieron miembros de este cuerpo. Es su iglesia. Y tengo que hacerles ver que no es que yo les voy a traer a mi fe. Es su fe. Es nuestra fe. Es nuestra historia. Porque no es solamente una cosa que creo, no creo, que pienso, no pienso. No, es lo que somos. Y eso es mucho más profundo. Por eso debemos llevar a los niños al Evangelio primero y no cultivar una idea de moralismo en la transmisión del mensaje. Pero una segunda cosa que vemos en este texto es la importancia de la disciplina como expresión de amor. Cuando hablamos de disciplina, claramente uno va a ver eso como una señal de castigo. Disciplina como algo malo, como algo castigador. Pero la Biblia utiliza la lógica de disciplina también como un concepto de instrucción. Porque uno puede decir, disciplina es malo, es como retar, castigar. Pero para la mentalidad del deportista, la disciplina es la clave de su éxito. Entonces el deportista ama la disciplina, porque la disciplina es lo que le va a permitir lograr su objetivo. Lo mismo pasa para la persona que toca, para los músicos. Usted no puede simplemente indisciplinadamente tocar cualquier nota en cualquier momento. Tiene que disciplinadamente tocar la nota en el momento correcto, de la forma correcta, en el tiempo, con la velocidad y con todo el arte que usted pueda poner ahí. Disciplina es algo bueno, porque de la disciplina del artista, de la disciplina del atleta, de la disciplina de aquel que se empeña en sacar bien los cálculos para construir un edificio, un puente, una casa, de esa disciplina vienen los beneficios. Y eso es lo que Dios quiere mostrar aquí. Disciplina no como algo negativo, así como que te castigo, porque implica corrección, pero corrección ¿para qué? Para lograr el mejor resultado. Y por lo tanto, lo que Dios dice aquí, ámeme a mí, pero ame de todo corazón. Ese amar de todo corazón es un llamado a entregarnos al Señor, no solamente de forma parcial, sino que de forma completa, porque el corazón es el centro del ser humano para la mentalidad hebrea y también para la nuestra. Incluye toda intencionalidad posible, toda dedicación y toda consagración posible. No se puede amar de todo el corazón sin disciplinar nuestros amores. Como decía San Agustín, nosotros debemos ordenar nuestros amores para que la vida funcione adecuadamente. Cuando nosotros amamos a Dios por sobre cualquier otra cosa en nuestra historia, todas las demás cosas serán amadas como deben ser amadas. Pero cuando nosotros desajustamos nuestros amores, cuando ponemos el amor por cualquier otra cosa por sobre Dios, no solamente fallamos ante Dios, sino que fallamos también hacia esa cosa que juramos amar. Y lo que quiere decir es que si yo no amo a Dios por sobre todas las cosas, y si yo amo a mi hijo por sobre todas las cosas, no estaré amando a mi hijo como él merece ser amado, porque le habré puesto en el lugar de Dios y no es ese su lugar. No solamente fallaré con Dios, pero también fallaré con mi hijo, y también fallaré con mi familia. Puedo poner cualquier otra cosa, como si yo amo la comida más que cualquier otra cosa, el logro y el éxito profesional más que cualquier otra cosa, mi apariencia más que cualquier otra cosa, mis bienes más que cualquier otra cosa, cualquier
elemento que yo ponga en primer lugar, desestructura y destruye todo lo demás. Cuando ordeno los amores, tengo de Dios la bendición de poder amar cada cosa adecuadamente. Eso es lo que Él quiere que nosotros entendamos acá. Y por lo tanto eso es necesario disciplina. Y esa disciplina debe incluir toda la vida, porque Él dice, ama y enfatiza, ¿no? De todo el corazón, dice, con todo el corazón, con toda alma, con todas tus fuerzas. Mostrando la totalidad de la existencia humana que debe estar sometida al amor del Señor. Ojo, Él nos sacó de la esclavitud para vivir una relación de amor con Él. Y esa relación de amor con Dios es lo que va a dar la base para que tú puedas construir una relación de amor con tu hijo. Para que no sea solamente un proveedor. Para que no sea solamente la persona que lava, plancha y cocina. Para que no sea solamente la persona que le reta, que le pasa plata. Para que seas amado como padre y madre. Para que sean amados ellos como hijos. Para eso tengo que entregar la totalidad de mi vida a Dios. Y tenemos que enseñar, porque ese mandamiento no es como siempre logramos entender así de forma individualista. Yo tengo que amar. No, el mandamiento es que nosotros como comunidad, como nación, como familia, como iglesia, debamos entregar la totalidad de nuestro amor a Dios. Y Él disciplina nuestros corazones. ¿Cómo Él disciplina? Y Él da instrucciones bien concretas aquí. Primeramente Él dice, grábate en el corazón estos mandamientos. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir con eso? ¿Un tatuaje? Yo creo que más de uno se hizo un tatuaje en el lugar, la altura, no en el corazón propiamente tal, porque no le iría muy bien, pero cierto, simbolizando. ¿Pero qué significa grábate en el corazón? Lo que Dios quiere que entendamos es, debemos primeramente hacer nuestra esa ley, internalizarla. Porque nosotros tenemos una habilidad innata de decir a los demás lo que deben hacer antes de hacer nosotros mismos lo que debemos hacer. Entonces, haga lo que digo y no lo que yo hago, es nuestro comportamiento por definición. Y el Señor dijo, primeramente deben entender ustedes que debe ser lo que está en lo más profundo de su corazón. Es decir, debe ser nuestro modo de funcionar por definición. Debe ser algo tan presente en su mente, en su cabeza, en su corazón, en su diario vivir, que es natural, tan profundo como diversas otras prácticas. Muchas prácticas nosotros tenemos que están tan arraigadas en nuestro corazón que salen, ¿cierto? Por ejemplo, tomar once, normal. Cosa más normal para un chileno, once. Uno ya se imagina el pancito, ¿no es cierto? Quesito. Si va bien, palta, ¿cierto? Cuando estamos, si no, el tecito nomás con... ¿Por qué nosotros imaginamos eso? Porque eso está natural, porque lo hacemos siempre. Es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra historia, es parte de lo que somos, son nuestros gustos. ¿Quién te dijo que eso es rico? Nadie me dijo, yo aprendí y crecí en una cultura donde se apreciaba esos alimentos. Y uno ve, por ejemplo, cómo los asiáticos comen y las cosas que comen, y uno dice, eso es raro. Cómo desayunan los centroamericanos con un montón de carne, de poroto, y uno dice, no, si hay que desayunar como Dios enseñó, pan y café. Y no con tortillas, con frijoles y con ají. No. ¿De dónde sacamos esas? De nuestra historia, de nuestro corazón. Por eso Él dice, grábate en el corazón para que te sea natural, para que sea tu ley, no una cosa externa. En segundo lugar, Él dice, cuando grabas en tu corazón, tienes que darte el trabajo de inculcar. Y la idea de inculcar no es simplemente, mira hijito, si quieres, está esa cuestión aquí, la ley, es un buen camino, pero solo si tú quieres. No es así que el Señor dijo. ¿Por qué? Porque no es una opción de querer o no. Eso es lo que somos. Y no solamente eso es lo que somos. Solo hay un Dios. ¿Qué estáis hablando? No es un tema de opción. Dios terminó con todas las opciones cuando Él dijo, solo hay un Dios, ese Dios soy yo.
Y el pueblo que es mío son ustedes. Y esa es mi ley. No hay otra ley, no hay otro Dios, no hay otra opción. Por eso él dice, inculca. Sean intencionales en constantemente recordar, enseñar, afirmar, orientar, escribir, hablar y decir a sus hijos, para que entre en sus cabezas, para que ellos puedan asimilar. ¿Por qué? ¿Cómo hemos aprendido el idioma de nuestros padres? Porque ellos hablaban todos los días. Si usted hubiera nacido en una familia que hablara todos los días un otro idioma, hubiera aprendido otro idioma, probablemente. Pero nosotros hablamos como hablamos porque nos han enseñado, o al menos nuestro idioma original, o idioma nativo, porque es así como hemos aprendido. Es por eso que un niño de 3, 4 años que nació en Estados Unidos habla inglés mejor que yo. Porque uno va a decir, pero ¿cómo habla? Porque él nació ahí. Tenemos que entender que el Evangelio debe incluir esa disciplina de inculcar, de transmitir con persistencia, con estrategia, constantemente, todos los días, en todas las actividades del día. Que la ley de Dios sea un vocabulario común. Y eso es lo que nos falta. ¿Cuántas veces piensas en algo y te ocurre un versículo? Nosotros hacemos juegos de palabras y bromas y memes con un montón de cosas. ¿No se te ocurre juegos así como con personajes bíblicos y con eventos bíblicos? Y de repente uno hace una broma bíblica y la gente no entiende, ¿no? Y ahí se nota el nivel. Cuando uno habla así como que, oye, está más perdido que un filisteo. ¿Filisteo? ¿Qué significa eso? ¿No? Debemos internalizar las escrituras en nuestro vocabulario, para que cuando nuestros hijos escuchen la Biblia, primeramente puedan hacer esa memoria afectiva. Chuta, eso me enseñó mi padre. Yo lo escuchaba decir. Y eso es tan potente que más de uno acá tiene una versión, una traducción bíblica, así como que regalona. Porque las memorizó de chico en esa versión. Entonces podemos venir aquí y decir el Salmo 23 de la NBI. No es la misma cosa que la Reina Valera. Porque la Reina Valera no solamente tiene un otro fraseo, pero muchos que crecieron escuchando ese texto en esa versión engendraron en su corazón una memoria afectiva. Y eso pasa con una serie de cosas. Tenemos que hacer con que nuestras memorias estén vinculadas en el Evangelio. Y así nuestros hijos naturalmente reproducirán ese pensamiento. Y es tan interesante porque en ningún momento el Señor dice aquí, siéntate con ellos en una sala de clase, le hagan un curso intensivo de 3 meses con ese material que yo les voy a dar. Porque nuestra memoria, nuestra forma de pensar el aprendizaje es únicamente colegio, academia, profesor, alumno. Como el Señor enseña acá, como nosotros aprendemos toda la vida, excepto cuando no estamos en el colegio. Viviendo constantemente con alguien, uno va aprendiendo sus mañas, su forma de ser, su pensar. Por eso Él dice, utilice de todos los momentos, cuando se acueste, cuando se levante, cuando vaya por el camino. Porque que todos esos momentos sean momentos donde la ley de Dios esté presente, justificando lo que haces, explicando lo que haces, orientando lo que debes hacer. Pero Él avanza y dice, pon una señal en tus manos, en tu frente, en las puertas de la casa. ¿Qué significa todo eso? Es importante que utilicemos un lenguaje simbólico en el proceso pedagógico. El Señor trata a Israel como sus hijos. Y Él mismo instituye una serie de símbolos para que por medio de los símbolos ellos aprendiesen. Aquí Él dice que debemos nosotros crear los símbolos familiares. Aquí Él da algunos ejemplos muy concretos y que los hebreos utilizaron eso de forma muy concreta. Pero lo que Él quiere decir en otras palabras es, cuando nosotros creamos símbolos que tienen un significado espiritual profundo y unimos el símbolo con la explicación, nosotros profundizamos en el corazón de la persona el mensaje.
Los símbolos son muy importantes. Lamentablemente, nuestra cultura evangélica es bastante pobre en su simbología. Y a veces no unimos el símbolo con la explicación. Vamos a celebrar la cena más rato y ustedes van a ver la importancia del símbolo para el fortalecimiento del mensaje. Porque el símbolo es el mensaje de una forma contenida en una acción o en un elemento. Pero él da aquí signos claros. Dice, en las manos, como que diciendo, todo lo que hagas sea una expresión del amor de Dios. Ponlo como una señal en tus manos, para que tus manos sean utilizadas para esto, para glorificar al Señor. También dice, en tu frente, que tus pensamientos sean gobernados por la palabra de Dios. En los dinteles de tu casa, la entrada de tu casa, los hebreos tienen hasta hoy día, los judíos ahí, la menorá que queda en las entradas de sus casas. ¿Qué significa eso? Significa que esa casa es una casa que es gobernada por la ley de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que ellos entiendan. No simplemente poner un símbolo ahí y chao, sino que entiendan que en esa casa se vive la vida de la nueva humanidad, de personas redimidas. Nosotros hemos sido redimidos. Y es un recordatorio de lo que ellos hicieron en Egipto. ¿Qué hicieron en Egipto en la puerta de sus casas? Pasaron la sangre de un cordero. Esa sangre del cordero representaba la sangre del cordero que los libró. No era el cordero que ellos mataron ahí, el cordero que fue muerto en la cruz. Y es por eso que en el Apocalipsis va a decir que Jesús es ese cordero que fue muerto pero está vivo. Ese cordero era la marca en la puerta de sus casas. Es decir, en esa casa no pasó el ángel de la muerte, sino que fuimos salvados por el cordero de la vida. Y lo que el Señor quiere no es simplemente que pongamos una cuestión en la puerta de nuestras casas. Quiere que enseñemos a nuestros niños que esta casa es gobernada por Jehová. Quizá más de uno ya dijo, la casa es mía, aquí mando yo. Usted cuando sea grande usted tenga su casa y ponga sus leyes. Pero usted debe decir a sus hijos, esta casa es de Dios, aquí manda Dios, tenemos que hacer lo que Él manda. Yo incluido. Pero dentro de lo que Dios manda, Dios me puso como autoridad aquí para gobernar esa casa. Esa es la forma de vivir la nueva humanidad. También dice, en las puertas de tu ciudad, no solamente porque el pueblo de Israel era un pueblo teocrático, sino que el poder del evangelio no es simplemente de transformar mi corazoncito para que yo vaya al cielo cuando muera, sino que el poder del evangelio es restaurar todas las cosas, restaurar la sociedad, es decir, que nuestra sociedad sea marcada con la presencia de personas que hayan sido transformados y que efectivamente estén sirviendo a su sociedad. Ahora, no es que nos cueste mucho la disciplina, es que nosotros estamos disciplinados a amar otras cosas. Nosotros estamos disciplinados de otra manera, que es lo que podemos llamar de indisciplina. Pero debemos preguntarnos, ¿qué nos encanta más de nuestro corazón? ¿Qué amamos más? Muchas veces la obsesión por ser un excelente padre, una excelente madre, nos aleja del objetivo de ser el padre y la madre que uno debe ser. Muchas veces nuestro amor supremo por nuestros hijos destruye el matrimonio. Y quizás muchas veces impide que demos a los hijos el amor que ellos merecen. Porque en el deseo absurdo de dar a mi hijo lo que yo no tuve, trabajo lo que yo no puedo y no estoy con él lo cuanto debiera. Y lo que es amor, el sobretrabajo, termina siendo ausencia de amor. La disciplina es la determinación de amar correctamente las cosas correctas en el orden correcto de su importancia. Disciplina es la determinación de amar correctamente las cosas correctas en su orden correcto de importancia. ¿Cómo nosotros entonces acercamos a los niños a Jesús? Primeramente, para acercar a los niños a Jesús, a la luz de todo ese texto, tenemos que querer estar cerca de Jesús. Para que nuestros hijos amen a Dios, tenemos que comenzar nosotros amando a Dios. Para que nuestros niños entiendan el Evangelio, tenemos nosotros primeros que entender el Evangelio. Eso es el llamado del texto. Tenemos que nosotros ser
cubiertos, sumergidos por esa cultura, la cultura del Evangelio. El Señor quiere que nosotros seamos libres de esta carga moral de buscar la crianza perfecta. Porque la crianza perfecta no existe. La paternidad perfecta no existe. Tus padres fallaron contigo y tú vas a fallar con tus hijos. Pero tus padres fallaron contigo, pero aquí están ustedes. Bien o mal, traumados o no, el Señor lo sabe. Y no te hagas ilusiones, porque tú no eres Dios. El Padre perfecto es Jehová, y tú no eres Jehová. Pero en la medida en que el Señor actúa en nuestras vidas, pasamos a entender que crianza debe ser vivido como gracia y no una base del mérito. La crianza correcta es gracia de Dios. Porque ¿cuántos de nosotros tuvieron una pésima infancia? Y el Señor trabajó en sus corazones, los redimió, los transformó, los sanó. Y permitió que ellos pudiesen ser restaurados, pese a su crianza, pese al abandono, pese a todos los sufrimientos que ellos experimentaron. Gracia de Dios, no mérito. El Señor te ha llamado a ser padre, madre, en la fuerza y en los méritos de Jesús, para que por la gracia de Jesús tus hijos sean bendecidos. Y en el proceso vas a fallar y no hay problema. El Señor sabe, el Señor te perdonará. Tus hijos te perdonarán también, porque un día ellos van a ser padres, ellos van a mirar hacia atrás y van a sacar el sombrero y decir, pucha, que igual el viejo fue aperrado, porque mira lo difícil que es. Cuando empiezan a llegar las cuentas, ¿cierto? Cuando empiezan a llegar las deudas y los compromisos y las dificultades, uno dice, pucha, que el viejito igual se pasó, porque con menos condiciones igual nos sacó adelante. Y ahí uno cuando grande reconoce, oye, papito, muchas gracias, mamá. Nosotros debemos entender eso y debemos entender que nosotros somos el pueblo del pacto. Nuestra historia es la historia del pacto. ¿Qué significa eso? Significa que pertenecemos, no de forma individualizada a una salvación, sino que pertenecemos a una familia, en la cual, en esa familia, todos los miembros de esa familia tienen derecho y pertenencia a esta relación con Dios. La relación de tu hijo con Dios es una relación que Él, por el bautismo, logró, que Él es su derecho. Así como dije antes, cuando uno va a la casa de la abuela, no es solo tu madre, también es la abuela de Él. De igual manera, no es solamente tu Dios, es el Dios de Él. De manera que cuando nosotros privamos a los niños que adoren a Dios, estamos privando a los niños que adoren al Dios de ellos y privándoles de un deber y un derecho humano, porque fuimos creados para eso. Si queremos que nuestros hijos lleguen a su pleno potencial, debemos traerlos a Jesús, porque ellos fueron creados para Jesús y esta casa es la casa tanto de ellos como nuestra. Eso es lo que yo quiero que entendamos. Así que debemos invertir en las futuras generaciones. Porque, hermanos, digamos las cosas como son. Nosotros somos una iglesia joven, hay muchos matrimonios jóvenes con hijos, chicos, qué sé yo, y uno piensa que está todo bien. Pero 30 años pasan así. Quizás ustedes van a decir, no, pastor, 30 años es mucho tiempo. Yo soy viejo suficiente como que para mirar atrás y acordarme de cómo era yo 30 años atrás. Parece ayer para uno, pero en 30 años más, muchos de nosotros van a estar aquí entre los 70, 60. Y estos niños que están corriendo, ellos van a tener hijos y van a estar aquí. Nosotros debemos ser una iglesia, no una iglesia para nosotros, para perpetuar ese momento. Aquí, qué rico que es así. No podemos, porque el momento pasa y nosotros pasamos. Debemos pensar en cómo llegar a la generación siguiente, porque esa es la generación que va a crecer,
a trabajar, a producir hijos y a administrar la iglesia cuando nosotros ya no estemos. Y más. Esa es la forma bíblica en que influimos en la cultura. Si usted quiere transformar el mundo, enseña a tu hijo la historia del Evangelio y la cultura que el Evangelio trae. Eso es la labor principal que Dios te dio. Y es así como transformamos al mundo. Marchas, protestas, leyes, todo eso pasa, eso termina, eso acaba. Pero una vida transformada por el Evangelio ilumina con el Evangelio todos los días de su vida. Y eso es lo que nosotros debemos hacer como iglesia. Vamos a orar, vamos a pedir la gracia al Señor por nuestras familias, por nuestros hijos, para que el Señor nos dé una iglesia que efectivamente honra al Señor, incluyendo nuestras familias en la adoración. Señor amado, muchas gracias.